Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy en nuestra nueva entrega de Mundo Global tenemos a dos invitadas, la señora Vilma y la señora Lila. Ambas se encuentran en Reino Unido, forman parte de un movimiento ciudadano que lucha contra el régimen narcotraficante de Nicolás Maduro. Ambas ciudadanas han decidido ejercer acciones tanto por su cuenta como ciudadanas, como agremiadas en este movimiento en el cual se encuentran. Ellas nos van a detallar un poco cuál es la situación del oro venezolano que se encuentra en Gran Bretaña. Por favor, Lila, coméntenos. Bueno, aquí estamos luchando. Buenas tardes o buenos días en donde se encuentren. Mi nombre es Lila Ortega, soy activista, coordinadora del Movimiento Ciudadano 21 de noviembre y estamos luchando para que el oro no sea entregado ni a la tiranía ni a la falsa oposición que hoy pretende con el dinero de los venezolanos quedarse con el oro de Inglaterra, y nosotros no los vamos a permitir. Les dejo también a la coordinadora Vilma para que ella exponga lo que hemos hecho hasta estos momentos. Gracias. Buenas, ¿me Adelante, Lila. escuchan? Sí, la oímos fuerte y claro. Sí. Bueno, el problema que se ha suscitado con el oro en el Banco Central de Inglaterra, procedente del Banco Central de Venezuela, es por 31 toneladas de oro, que serían 400.000 barras de oro por el valor de 2 billones de dólares, que se había estimado era un billón, pues 1.96 billones underestimados, pero es bajo estimado, pero es el valor real serían de 2 billones, que serían 2.000 millones de dólares en reservas de oro. Ahora, Venezuela tenía 7 billones de dólares en oro en varios bancos en Europa y en algunos bancos de Norteamérica, porque es donde se guarda el oro que respalda al Banco Central de Venezuela. Este oro ha sido intentado ser retirado por Nicolás Maduro. Debo decir que originalmente eran 360 toneladas. Solamente quedan 31 toneladas porque el resto del oro fue retirado por Hugo Chávez Frías y su combo. Se lo llevaron hace bastante tiempo y no se sabe qué hicieron con todo ese oro. Solo lo único que queda son 31 toneladas en el Banco Central de Inglaterra. Para lo que Maduro quiso acceder al oro a través de Delcy Rodríguez para venderlo, según él, para comprar medicinas para el COVID-19 y comprar comida y comprar todos los enseres que fuesen necesarios para aliviar la crisis venezolana, según él. Por lo que el Banco Central de Inglaterra decidió no congelar esos bienes para poder para buscar la legalidad de quién representaba realmente a Venezuela, puesto que se ha sabido que él realmente no ganó las elecciones del 2018 y que a partir de ese fraude, pues él no es el representante legal, él es un impostor en Venezuela. Entonces, en el 2019 ellos decidieron demandar al Banco Central de Inglaterra ante la Corte Suprema del Reino Unido. En ese pleito, pues se encuentra la Corte con que lo primero que tiene que hacer es decidir quién realmente representa al Estado venezolano, ya que ese oro pertenece al Estado venezolano, o sea, a todos los ciudadanos venezolanos. Para 1900, para 2000, perdón, en mayo de 2020, cuando dice él que va a vender el oro, el 19 de mayo se introduce la primera demanda. Comienza la disputa sobre el oro, porque aparece Juan Guaidó como se proclama como presidente constitucional de Venezuela, y la Corte
hace un reconocimiento de que el presidente, el verdadero representante del Estado venezolano es Juan Guaidó y no es, habían 50 países respaldando a Juan Guaidó Pero y no Vilma, era en Nicolás este Maduro caso, en para ese este entonces. caso, en este caso, Nicolás Maduro hizo una reclamación ante la Corte Suprema de Justicia de Inglaterra para apropiarse el oro, puesto que los activos de Venezuela en el extranjero habían sido congelados, dada la ilegitimidad que bordea, que rodea, que salpica al régimen de Nicolás Maduro, puesto que él hizo trampa en las elecciones, todo el mundo lo sabe. Eso es Entonces, correcto, a este eso es correcto. respecto, fue el gobierno interino de Juan Guaidó, recién juramentado para ese momento, quien inició una disputa legal con el régimen de Nicolás Maduro para así poder tener el control de esos recursos que se encuentran, digamos, allí congelados allí en Inglaterra. Entonces, eh, ¿fue Guaidó como tal quien introdujo algún tipo de recurso ante la Corte Suprema o la Corte Suprema a motus propio inició un proceso para determinar quién era el propietario del oro o quién era ni siquiera el propietario es el pueblo de Venezuela? En todo caso, ¿quién tenía la gerencia, vamos a decirlo así, la administración de esos recursos del Estado venezolano? Fue la Corte Suprema quien, a motus propio, dijo, bueno, ahora que hay un nuevo participante en toda esta trama, en todo este juego, entonces vamos a ir a determinar esto. ¿Puede una Corte Suprema, sin que un partidario de ella o un partidario de cualquier gremio o de cualquier individuales, como lo puede ser usted o la señora Lila, em, ir y decir, bueno, también yo incluyo a esta persona? Es así, la Corte Suprema actúa de esa manera. No, la Corte Suprema no actúa de esa manera. El Banco Central de Venezuela terminó con 2 juntas directivas. Se llama ad hoc, ADHOC. Son 2 juntas directivas. Había una paralela a la otra. Y Juan Guaidó apuntó los abogados, a la firma SAIL, se llama, que es muy, pero muy costosa. Cuesta muchísimo dinero, también con recursos venezolanos, para introducir una contrademanda. La Corte defiende legalmente todo lo que tiene que defender y tiene que tener posición legal. Ellos introdujeron una contrademanda para tener acceso a ese oro. Es allí donde comienza la disyuntiva y la Corte Suprema tiene que decidir quién es el verdadero representante del Estado venezolano. Por lo cual tuvo que tener un fallo. Eso es o sea, van a la corte y habla el juez y habla ante un jurado, y eso se toma como 1 o 2 horas. Aquí son bastante largos, y allí era donde se iba a decidir si inequívocamente era Juan Guaidó el presidente o no de Venezuela, y darle acceso al oro. Porque tendría que, fue donde los abogados de Maduro dijeron, bueno, no pueden tener el acceso al oro Juan Guaidó, puesto que ustedes, quienes están en la embajada y con quienes ustedes intercambian relaciones diplomáticas, es con el personal de Nicolás Maduro y no el de Juan Guaidó. Entonces hubo que llevar otra vez a otro fallo para decidir eso claramente y con un corte limpio, porque aquí las cortes, hasta que no están las cosas bien claras y bien vistas, decididas de manera limpia, pues no van a algo tan importante como eso, van a tomar ninguna decisión. Entonces, Allí fue donde regresaron otra vez a la corte a decidir si en realidad era una sola voz. Entonces, hay leyes dentro del sistema inglés donde es el ejecutivo y el judiciario, tienen acceso a la misma decisión. Es una vez que la persona es representativa del poder ejecutivo, también tiene el poder judiciario. Entonces es un solo ente, y es cuando decidieron que Juan Guaidó era la persona que tenía
la legalidad para acceder a ese oro por el De cual acuerdo a lo que nos relata, entonces podríamos nosotros inferir que una persona investida o no de autoridad, sea Guaidó, sea Vilma, sea Lila o sea quien nos está viendo en este momento, pudiese interponer cualquier tipo de recurso ante un tribunal o ante el máximo tribunal de Inglaterra para así dilucidar este aspecto, ¿cierto? si tiene las bases suficientes para demostrar que puede ser un representante ante el Estado venezolano, ante todos los ciudadanos venezolanos que son los verdaderos y legítimos dueños de ese oro. ¿Y quién da quién baña de legitimidad a esa persona? ¿Cómo se baña de legitimidad esta persona? Tiene que pararse en una Realmente asamblea pública y decir yo en mi condición de presidente de la República o no sé qué. no, tiene que ser un presidente reconocido a través de elecciones limpias y claras. Pero eso pareciera que no se Decididas vislumbra por en el panorama venezolano. Eso es correcto. Entonces, por eso es que en este tercer fallo, cuando decide la Corte, la juez Cockrell, Sarah Cockrell, decide que el verdadero representante del Estado venezolano es Juan Guaidó, y el cual es reconocido, no se le da todavía acceso al oro porque eso se va a decidir en el próximo fallo, que sería a finales de septiembre. Todavía eso no ha sido decidido. ¿Por Tiene que qué estar tantos bien fallos? claro y bien ¿Cuántos fallos establecido, van, perdón. Vilma? ¿Cuántos fallos van hasta Ye- este momento? 10 fallos. van tres Tres fallos. fallos. Sí, porque el gobierno de Nicolás Maduro, a través de Delcy Rodríguez, ellos continúan ellos retando las decisiones de la Corte. Entonces esto Y podría ser una práctica dilatoria eso es para la correcto, decisión. eso es correcto. Entonces, mientras tanto suceden otras cosas y esto le da oxígeno a los dictadores porque ellos realmente no aceptan el fallo final, aunque no se ha determinado todavía ni ellos han decidido quién va a tener el acceso. Una cosa es el reconocimiento de quién es el representante legal final del Estado venezolano desde su punto de vista por los momentos, y otra cosa es el acceso a ese oro porque ese realmente sea el representante que haya sido escogido a través de elecciones libres y transparentes, Es decir, porque la Corte tiene que tomar todo eso en cuenta. puede reconocerse la autoridad, en este caso de bien sea de Guaidó o en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, en favor del régimen de Nicolás Maduro, pero ninguno de los dos podrá tocar o disponer de esos recursos, bien sea gastando, bien sea pagando a acreedores con ese oro. Ninguno de los dos podrá hacerlo hasta tanto hayan unas elecciones libres en Venezuela. Bueno, esa es la parte en la que nosotros, como en el movimiento ciudadano, hemos enviado un escrito al Parlamento para que siendo esto una política exterior, porque lo que se ha dicho es que esto se ha convertido más en un problema político que en un problema comercial, porque esto está en una corte comercial. Y nosotros hemos escrito porque realmente la voz del ciudadano venezolano no está representado en ninguna de las dos partes, puesto que ellos ninguno ha sido elegido en elecciones libres y transparentes. Y en todo caso, pudiese tener la Corte la potestad de seguir congelando el oro en base a que es un Estado fallido el que está haciendo la reclamación por algo ajeno, y que si ellos lograran accederlo porque lo libere el banco, podrían estar haciendo parte de un robo realmente, porque sería un robo, puesto que ellos, ninguno de los dos, están representando a los verdaderos y legítimos dueños Bueno, de con esto nos de vamos esa a una concesión. pausa, con esto nos vamos a una pausa y regresaremos en el próximo segmento
con más de estas informaciones de verdad bastante delicadas que nos están suministrando Vilma y Lila, que se encuentran en Reino Unido y también han decidido por su parte y motivada también por intereses de movimientos ciudadanos que son meramente ciudadanos y no políticos. Ellas se abocan a tratar de resolver esta situación que es en favor de todos los venezolanos y que estos recursos, bueno, bien podrán ser utilizados para la reconstrucción de la nación. Volvemos enseguida.